Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Hoy continuamos con el estudio bíblico de Moisés en Egipto y todas sus historias. En este capítulo, en este video, veremos el primer castigo de Dios. Moisés regresa a Egipto. Continuamos con la lectura. Éxodo, capítulo 4, versículo 19. Moisés todavía estaba en Madián cuando Dios le dijo: regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés montó en un burro a su esposa y a sus hijos y emprendió el camino de regreso a Egipto. En la mano llevaba la vara que Dios le había dado. Ya Dios le había dicho: cuando llegues a Egipto, haz delante del rey todas las maravillas que te he ordenado hacer con la vara. Yo haré que el rey se ponga terco y no deje salir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte: yo soy Dios y amo al pueblo de Israel como si fuera mi primer hijo. Por eso te he ordenado que lo dejes salir para que me adore. Como no lo has dejado ir, ahora voy a quitarte la vida de tu primer hijo. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Dios le dijo a Aarón: ve al desierto para recibir a Moisés. Entonces fue Aarón a la montaña de Dios. Al encontrarse con Moisés, lo saludó con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las señales grandes y terribles que Dios le había ordenado hacer en Egipto y todo lo que le había mandado decir. Después, los dos fueron y reunieron a los jefes de Israel, y Aarón les contó lo que Dios le había dicho a Moisés, quien por su parte hizo delante de ellos las señales que Dios le había mandado hacer. Los israelitas le creyeron a Moisés, y cuando oyeron que Dios iba a ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Recordemos, hermanos, hermanas, cuáles fueron las señales que Dios le pidió a Moisés que haga frente a los israelitas. Estas fueron: convertir la vara en una serpiente y luego la serpiente nuevamente en una vara. Y luego la mano de Moisés, cuando fue introducida en su pecho, apareció toda llena de poros y llena de manchas, puesto que estaba enfermo de lepra, una enfermedad muy terrible e incurable
para su época. Y luego, cuando la volvió a introducir debajo de sus ropas en su pecho, apareció sana, y estos fueron entonces las señales que Moisés hizo frente a sus hermanos israelitas. Capítulo 5. Después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron: El Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad. Deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el rey contestó: ¿Y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Moisés y Aarón le dijeron: Pues Él es nuestro Dios y ha venido a ayudarnos. Tenemos que ir al desierto, hasta donde lleguemos en 3 días, y allí presentarle nuestras ofrendas. Si no lo hacemos así, tal vez nos castigue con alguna enfermedad o nos haga morir en la guerra. Pero el rey les contestó: Mejor vayan a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día, el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo: Ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer, pero exíjanles que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes. Por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlos trabajar más todavía. Manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Los capataces y los jefes de estado fueron a decirles a los israelitas: El rey de Egipto nos manda a decirles que ya no vayamos a darle paja para los ladrillos, sino que ustedes tienen que ir a buscarla y recogerla donde puedan, pero deben entregar la misma cantidad de ladrillos que siempre. Miren, hermanos, cómo estas palabras de aquel entonces, el rey de Egipto, no son similares a las palabras de algunos de nuestros gobernantes de hoy en día, que nos quieren permanentemente trabajando día y noche, esclavos, para que no podamos pensar en nuestro Dios, para que no podamos distraernos con las palabras del Señor Jesucristo. Muchas veces nos quieren esclavos, pero miren el poder que tiene la palabra de Dios, el poder de la libertad, el poder de Jesús, porque aún así hoy estamos aquí entregados a su voluntad, y por eso es que seguimos andando y seguimos sirviendo a su voluntad. Continuamos con el capítulo 5, versículo 12. Los israelitas recorrieron todo Egipto en busca de hierba seca para usarla en lugar de la paja que antes les daban. Los capataces les decían: apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Pero como no podían hacerlo,
los capataces golpeaban a los jefes israelitas que habían puesto para vigilar el trabajo. Les decían: ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillos. Entonces los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey y le dijeron: ¿por qué nos trata así, su majestad? Su gente no solo exige que hagamos ladrillos, sino que ni siquiera nos da paja y para colmo nos golpea. Si no estamos entregando la misma cantidad de ladrillos, es por culpa de ellos. Pero él les contestó: haraganes, son unos haraganes. Me piden que les deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo, y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Esta respuesta del rey significaba un gran problema para los jefes israelitas. Así que cuando se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos afuera, les dijeron: que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Entonces Moisés le reclamó a Dios: Dios mío, ¿para qué me enviaste? ¿Para esto me enviaste? ¿Para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto y le di al rey tu mensaje, él no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Hermanos y hermanas, fíjense este punto cúlmine, este momento en el cual Moisés, por hacer la voluntad de Dios, por hacerle caso a su Señor, recordemos el encuentro en el monte, en el cual no le pudo ver el rostro a Dios, debiendo taparse la cara por su brillo, por su sabiduría, no podía verlo a la cara, y así su mensaje fue a la voluntad de Moisés. Moisés hizo su voluntad, pero no tenía recompensa, sino que todo lo contrario, el mensaje que Dios le mandó a dar al rey de los egipcios se había vuelto en su contra, haciéndolos aún más esclavos, con mayores sacrificios y con más castigos. En ese momento, Moisés, desesperado, le pregunta a Dios: ¿por qué me has hecho hacer esto? Nuestra situación ha empeorado. Entonces, en el capítulo 6, Dios le contestó: de tal modo voy a castigar al rey de Egipto que él mismo le pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios. Tus antepasados me conocieron con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no por mi verdadero nombre, que es Yo Soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán, donde antes vivieron como extranjeros, y ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer.
los llevaré al país que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los liberó de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no les hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés: «Ve y dile al rey de Egipto que deje salir de su país a los israelitas». Moisés contestó: «Ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar». Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón. Tenían que hablar con el rey de Egipto y con los israelitas, y también sacar de Egipto a su pueblo. Hermanas y hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido que, como dice Moisés, nos sentimos tan desanimados y con tanto trabajo que no teníamos tiempo para escuchar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es lo más importante que tenemos? Debemos siempre, por más desanimados y por más trabajo que tengamos pendiente, hacer un lugar diario para lo sagrado, dejar un lugar para el yo soy, para dialogar con Dios, para orar. Todos los días reservemos nuestro lugar a ese diálogo, a ese vínculo, a esa conexión, porque sólo así seremos libres. De otra manera, estaremos siempre con alguna excusa, o porque tenemos trabajo, o porque tenemos que cumplir con obligaciones, o por algo relacionado al futuro, o simplemente estamos desanimados o cansados. Pero más allá de eso, hagamos un esfuerzo, salgamos de esa estructura esclava de trabajo y dejemos lugar para lo importante. Dejemos lo urgente de lado y conectémonos cada día en oración con nuestro Dios. Continuemos con la lectura en el capítulo 6, versículo 14. Las familias israelitas. Los jefes de las familias israelitas fueron los siguientes: de las familias de la tribu de Rubén, Hanoc, Falú, Gersón, Carmí; de las familias de la tribu de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, Saúl, hijo de una mujer de Canaán; de las familias de la tribu de Leví, Gersón, Kehat, Merari; de los hijos de Gersón, Libní, Simí; de los hijos de Kehat, Amram, Ishar, Herbón, Uziel; de los hijos de Merari, Mahali, Musi; de los hijos de Amram y Jocabed, Aarón, Moisés; de los hijos de Ishar, Coré, Nefreg, Sicri; de los hijos de Uziel, Misael, Elzafrán, Sitri; de los hijos de Aarón y Eliseba, Nabad, Abilú, Itamar, Elezahar; de los hijos de Coré, Asir, Elcaná, Abiasaf. Leví vivió 137 años
Amram vivió también 137 años. Sus hijos, Aarón y Moisés, son los mismos que recibieron de Dios la orden de hablar con el rey para sacar de Egipto a los israelitas. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Amindab y hermana de Nahasón. Eleazar se casó con una de las hijas de Futiel y tuvo con ella un hijo, al que llamaron Finees. Dios habla con Moisés en Egipto. Versículo 28. Cuando Dios habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy tu Dios. Ve y dile al rey de Egipto todo lo que voy a decirte. Pero Moisés respondió: El rey de Egipto no va a hacerme caso, pues soy muy torpe para hablar. Entonces Dios le dijo: Ante el rey de Egipto, tú serás mi representante, y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso, ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco. Pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo de Israel y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios lo había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Dios le dijo a Moisés y Aarón: Cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey, para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios le había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo ha hecho. Primer castigo de Dios. El agua se convierte en sangre. En el capítulo 7, versículo 14, leemos: Dios habló con Moisés y le dijo:
el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo de Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve al río Nilo. Allí le darás este mensaje: el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo al desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos y lagunas y depósitos de agua en Egipto, para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirá en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante, el agua se convirtió en sangre. Los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco. Y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor Todopoderoso, pues bajo tu voluntad se hace el día y se hace la noche. Quiero agradecerte por permitirnos vivir aquí en tu reino, en tu perfecta y maravillosa creación. Quiero reverenciar tu magnífico poder, tu poder que está más allá de todas las magias, porque es el más poderoso. Tu serpiente se come a todas las serpientes. Amén. Hermanos y hermanas, fíjense cómo la arrogancia, el orgullo de este rey de Egipto desafía al poder de Dios, y desafiando al poder de Dios somete a su pueblo a la sed y al hambre. Simplemente quiere demostrarle que sus magos pueden hacer lo mismo, queriendo mostrar que el poder de Dios no es maravilloso, queriendo igualar a su poder. Pero Dios siempre va un poquito más. Y cuando los magos del rey de Egipto convierten a su vez sus varas en serpientes, es la serpiente de Moisés la que se come
a las otras serpientes, mostrando que el poder de Dios no puede ser alcanzado por el poder de los hombres. Y aún así, tercamente, como dice las palabras bíblicas, este rey de Egipto, con su torpeza, con su ignorancia, con su arrogancia, con su orgullo, quiere sentirse más poderoso que el Todopoderoso. Y así, sin darse cuenta, castiga a su pueblo. Te pido, Señor Todopoderoso, que nos ampares y que nos permitas que sea tu voluntad. Que por más que nosotros, como humanos, intentemos con maravillas, con tecnologías, alcanzarte o superarte, sepamos siempre que estamos debajo de tu voluntad. Amén. Hermanos y hermanas, como siempre les pido, por favor ayúdenme a difundir la palabra. Suscríbanse a Oraciones Milagrosas y manténganse suscriptos para saber todas las novedades y todos los videos que estaremos subiendo, así como también todos los programas de radio que emitimos junto con el hermano Pablo de Oración Poderosa todos los jueves por la noche. Y como siempre les pido, por favor denle manito arriba a este video, compártanlo con sus seres queridos y dejen aquí debajo en los comentarios su testimonio sobre el poder y la fuerza que tiene Dios para estar unidos todos los hermanos en la hermandad y en el cuerpo de Cristo Jesús. Somos todos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.